Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Crítica Sin Censura, una producción de Fernández Castañeda y RB, Periodismo Evolutivo. Esperamos que este lunes haya sido de lo mejor para ustedes y que el transcurso de la semana transcurra de igual manera. Bien, el tema de hoy, AMLO, antes y después de su primer informe constitucional. Había polémica, ya saben, porque dijo el tercero, y bueno, la discusión se acaba en el aspecto de que tiene razón de las dos maneras. El tercero, desde su gestión, pero es el primero que realiza como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y punto. Ahí se acaba toda la discusión. Que no va a más, ni ayuda, ni beneficia, al final es lo que es, el primer informe como presidente de México. Que por cierto, hay que remontarnos al pasado, antes de este informe, cómo llegó a presidente. Bueno, estaban en posición de votar, posibilidad de votar, 89.123.355 mexicanas y mexicanos de los 120 millones que conformamos la República Mexicana. 3/4, perdón, para ser específicos, serían 4/4 divididos en 30 millones cada uno. Bien, de estos, ese 1 de julio, 56.611.027 personas votaron en esas elecciones federales. El 53.19% fue por AMLO y el otro 47% no, es decir, por alguno de los otros partidos, y algunos se abstuvieron, porque únicamente el 60 y tantos % fue el que votó de estos 89, casi 90 millones de habitantes. Bien, fueron 30.113.483 sufragios para Andrés Manuel López Obrador, lo que lo llevó a ocupar hoy el cargo de presidente de la República. De ahí que parte todo aquello que no todo México votó por él. Nunca todo México ha votado por alguien. ¿Sé por qué? Porque algunos no pueden, por lo menos un tercio. Y los que sí pueden, pues algunos no lo hacen. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero por lo que hubiese sido, el asunto es de que aún así, bueno, la mayoría se la llevó Andrés Manuel López Obrador. Y recordemos, Anaya únicamente con el 22.27 de esos votos. Y José Antonio Meade, del PRI, con 16.41. Jaime el Bronco, pues, con el 5.23%. ¿Cómo llega Andrés Manuel a presidente de la República en nivel de aprobación? Con un 78% de aprobación. Posteriormente subió a 82 y ya, para antes del primer informe, pues lo tenemos situado en varias encuestas de diferentes medios que estuvieron siempre a favor de otros gobernantes en otros sexenios. Pues aquí es donde no entiendo por qué no quieren asumir la realidad de que hasta entre medios que siguen golpeteando a Andrés Manuel López Obrador, con razón o sin razón, pues se da una media del 70%, de 7 de cada 10 mexicanos. Y dices, ¿y cómo es esto si únicamente votaron tantos? Bueno, las encuestas no van a los que tienen nada más la credencial de elector en estos casos, sino al total de los 120 millones, exceptuando, por supuesto, niños. Así de sencillo. Entonces resulta que la aprobación aquí se dispara aún más, porque no es nada más entre votantes. Así llega hasta antes de este primer informe. Recuerden que hice un programa en el cual había titulado La supremacía de AMLO y posteriormente AMLO blindado. ¿Por quiénes? Pues por esta cantidad, este porcentaje de mexicanas y mexicanos, el 70%,
que le dan su aprobación, aun que no estén de acuerdo en algunas cosas, aunque no se hayan presentado buenos resultados en algunos aspectos que él prometió a 9 meses, no un año, ¿sí?, de ser presidente. Sin embargo, de 9 a 12, bueno, en 3 meses es muy poco lo que se pudiera cambiar, como es muy poco lo que es posible cambiar después de tantos años de gobiernos que estuvieron en contra de la mayoría de los mexicanos. Por eso la escalada de pobres y de pobreza extrema y ese terrible endeudamiento. Bien, llega a este informe siendo el cuarto mandatario a nivel mundial más popular. Por encima de él, Putin, de Rusia. Y déjenme decirles que también el segundo lugar de Latinoamérica. Esto es imposible de negar, es un líder, es un político que tiene la mayor aceptación de que tengamos nosotros registro en la historia de México, ni siquiera con el general Lázaro Cárdenas del Río. Esto es algo que se tiene que tomar en cuenta y muy en serio. ¿A qué se debe que esté tan confiado y que vaya acrecentando su estilo personal de hacer política y de representar a los mexicanos, en los cuales estaremos de acuerdo o no, pero sí tiene un tipo, sí tiene un perfil muy propio. Ya no es de partido, este es Andrés Manuel López Obrador, no es Morena gobernando, es Andrés Manuel. En eso tienen razón quienes lo hacen saber de esa manera. Bien, ¿qué sucedió un poco antes de este informe? Bueno, se auguraron caos, ¿sí?, total para México. ¿Qué contribuyó a esto? Bueno, los planes, las estrategias, la forma de aplicar su política, su conocimiento de lo que se debe de cambiar, el ataque necesario a la corrupción que había invadido muchas de las instituciones y que es algo que no aprueban quienes están en contra de esta medida, porque dicen es un demoledor de instituciones. Bueno, sí, porque estaban podridas. Esto es lo que dice él. Yo no soy vocero de Andrés Manuel López Obrador, soy un periodista que analizo unas y otras partes. Finalmente, de que hay errores, de que ha quedado a deber, pero también hay que destacar que hubo mucho que entregar. El ataque a la corrupción es, que ya lo veremos más adelante, uno de los principales rubros, y sus apoyos a la gente necesitada. Ya saben, primero los pobres por encima de todos. Antes eran primero los ricos, ahora los pobres. Así de sencillo. Descalificaciones por las compañías calificadoras a nivel internacional en esto de la economía. Obviamente quienes dejaron de ser, en este caso, beneficiados por los contratos, por los convenios, por el tráfico de poder, de influencias de pasadas administraciones, bueno, pues es lógico que estén en la parte contraria a Andrés Manuel López Obrador, y que son los más ricos, a quienes también, por cierto, bueno, pues les hicieron sus descuentazos, ¿no? O sea, les dijeron, tú no debes nada al fisco, pero a los que se están preocupando por realizar sus labores para sobrevivir, que tienen alguna actividad económica productiva para subsistir, pues a eso sí se les tiene que aplicar todo el peso de la ley hacendaria. Qué bonito. Bien, eso es parte del descontento. Se llega con muchos amparos contra los principales proyectos de esta 4T, con cierta rivalidad y sobre todo con corrupción e impunidad dentro del
sistema de justicia, o sea, el poder judicial. Se ve más independiente de todos en cuanto a Andrés Manuel López Obrador, pero dependiente de los intereses anteriores. El que se salva más o menos es el poder legislativo, un poquito acá y un poquito lejos de Andrés Manuel López Obrador, guardando una sana distancia. Bien, incluso con Morena. ¿Qué ha habido y qué se desarrolló en este informe? Bueno, para mí, creo que la honestidad de reconocer primero los errores o simplemente lo que no ha tenido un buen resultado, como es el combate a la violencia, a la delincuencia, al crimen organizado o no organizado, la inseguridad en su totalidad. Es aquí donde no se presentan resultados, tampoco en el crecimiento económico, mas sin embargo no estamos en el caos financiero, económico, que tanto pregonaron, tanto gritaron los famosos economistas, especialistas, etcétera. ¿Qué pasó con aquello de que tenía en contra a todos los empresarios prominentes de México? Bueno, pues ahora con la aparición de Slim días antes le dan precisamente el espaldarazo y el empuje, la proyección suficiente para llegar bien parado a dar la cara en este primer informe constitucional. Así se sucedieron las cosas. Las luchas dentro del campo del área virtual, en las redes sociales, en esas benditas redes sociales, pues hay cierta polarización. Más adelante veremos también lo que se presenta después del informe en cuanto a bots, la actividad de bots registrada. Andrés Manuel destaca sobre todo el apoyo, las cifras que ha brindado mediante programas sociales. ¿A quiénes? Ustedes lo escucharon, ¿sí? Entre ellos suman millones. Hablamos desde los ninis, hablamos de nuevos universitarios, de las 100 universidades, de los nuevos maestros, de las personas con discapacidad, entre ellas niños pobres que no votaron, pero que están siendo beneficiados con estos programas. Aquello de lo que son las pensiones para las personas de la tercera edad, no obstante que ya fueran pensionadas en sus trabajos de origen quienes los tuvieron. Y así se fue desarrollando este primer informe. Además, es muy importante reconocer que la aceptación es todavía de un nivel que no se había visto antes en la historia de esta política mexicana del PRI para acá, hasta el día de hoy. No obstante que hay serios problemas como el desabasto de medicinas, aunque lo niega, bueno, vas a las dependencias y dicen que no hay abasto, pero ¿es porque el gobierno federal no abastece o es porque no toman las precauciones correspondientes? Incluso por ahí presentaron a alguien que, bueno, trabajaba o trabaja en alguna de estas dependencias del ISSSTE o del Seguro Social, que se lanzaba con todo contra AMLO cuando esta especie de desabastos pues existía también desde Fox, desde Calderón, con Peña, y les comento, por ejemplo, en Veracruz, aquello del engaño con prácticamente agua en eso que deberían ser los medicamentos, y precisamente para uno de los problemas que se presentó, como es el del tratamiento de cáncer a los niños. Ahora, se le debe de apoyar a Andrés Manuel López Obrador
en situaciones que son de desabasto. No, ya se debieran de tener contemplado el abasto, ya se debiese de haber medicinas suficientes en todos los centros de salud, ¿sí?, de las instituciones, llámese como se llamen. ¿Que debió de crecer más la economía? Sí, debió de crecer más la economía. No debemos de exigir porque en los pasados sexenios no se hacían bien las cosas y no se reclamó fuertemente. Bueno, claro que tenemos que exigir que todo esté bien, porque nadie lo obligó a prometer, pero de eso también tenemos que reconocer en qué condiciones recibiste la presidencia de la República. O sea, totalmente un México desgastado, endeudado. ¿Con quién tenemos la principal deuda aparte del Fondo Monetario Internacional? ¿Sí? Pues nuestros principales acreedores son nada menos que Estados Unidos y Alemania, los dos principales. Pero nótese de que, a diferencia de Fox, en el aspecto de la relación bilateral, Andrés Manuel se ha mantenido recto, no como Fox, ¿sí?, que Fox pues incluso corrió a Fidel Castro en aquel entonces, ¿sí?, sentándosele en las piernas prácticamente al presidente de los Estados Unidos de aquel entonces. Fox fue un entreguista. Aquí yo veo un Andrés Manuel firme, inteligente, no peleándose frontalmente, buscando medidas alternativas para llevar un buen ritmo y una buena relación con este salvaje antimexicano que es Donald Trump. ¿Qué más tenemos, por ejemplo, en contra de Andrés Manuel López Obrador? Las mañaneras, su forma de informar, su personal estilo, su ritmo, su cadencia en las respuestas, en el desarrollo de sus exposiciones, pues a algunos no les parecen, a algunos no nos pareció lo que hacía Fox, que básicamente parecía que andaba pues influido, ¿no?, por aquella hierbita verde. A lo mejor andaba muy lúdico, un presidente lúdico, Fox. Cada quien tiene su estilo, lo que quieren son resultados. Bueno, los resultados tienen que esperar, no es posible cambiar a México de la noche a la mañana. Es muy interesante lo siguiente que les voy a presentar, porque esto lo realizó precisamente el Universal, ¿sí?, un estudio que cuando les conviene a los que están en contra de Andrés Manuel, pues es un maravilloso medio de información. Cuando no, cuando favorece a Andrés Manuel, pues es un pésimo. Es decir, a conveniencia. Pero la realidad es de que hicieron un estudio muy, muy interesante y que a mí en lo personal, que conozco de esto que es la estadística, sí, pues es correcto como lo realizaron. Bien, estábamos en la popularidad de 7 de cada 10 mexicanos lo aprueban. Pero vámonos a fondo. Por ejemplo, a 9 meses de gobierno, ¿son o no son suficientes para comenzar a evaluar el actual gobierno? En junio, el 35.1% de los encuestados decían que son insuficientes, que son suficientes, y el 64.2% decía que no lo son. En agosto de 2019, el 44% dice que son suficientes y el 53.9% dice que no son suficientes. Es decir, hay la percepción de que no es suficiente para las condiciones en las cuales recibió México, pues que sea evaluado en resultados de esa manera. Aquí se subdivide la situación, porque dicen,
para no aburrirlos, en marzo de 2019, para evaluarlo en un año, estaban en 42.5%, en junio 47.9%, pero en agosto ya baja, de junio a agosto baja 34.6%. Se va volviendo la gente más consciente de que es muy difícil acabar con todos estos problemas en meses, lo que dejaron sexenios. En cuanto a inseguridad, nada más de Fox a la fecha, ¿sí? Así de sencillo. Esta es una espiral, como aplican el término, que, bueno, se acrecentó 900% bajo el gobierno de el comandante Borolas, ¿sí? El que declaró la guerra, Calderón. Esa es una realidad. A él principalmente, y sobre todo a Peña Nieto, es a quienes hay que agradecerles y es a quien hay que reclamarles los muertos hasta hoy, ¿sí? Esa es una realidad, tienen que aceptarlo. ¿O que el mundo principió a partir de este gobierno? Ahora sí, haya sido, como dijo Calderón, pues sea AMLO, sea Patito Feo, Mickey Mouse o un extraterrestre, como siempre digo, no importa quién en la presidencia, pero sí cómo reciben la presidencia y qué hacen durante su periodo presidencial. A los demás los evaluamos y los juzgamos por el término de sus 6 años. Esto apenas comienza. No muy bien en los aspectos que ya comenté, pero hay otros en que sí, la atención a los pobres, y son los pobres, la mayoría, quienes están con Andrés Manuel López Obrador. Y esto es natural y lógico. Y lógico, no ilógico, ¿sí? Naturalmente lógico también se puede expresar. Y entonces, pues si los pobres están con Andrés Manuel, que son la mayoría de los mexicanos, olvídense de quiénes votaron o no votaron. O sea, ahí se cae el recurso, ¿sí?, que tienen para refutar. Tal no existe. En este momento les acabo de demostrar que es simplemente un argumento de gente limitada a número de votantes, número de votos. Pero somos 120 millones de mexicanos y mexicanas. Así de fácil y de sencillo, no hay más. Evaluación presidencial. Vamos a hablar. Logros, ¿qué es lo que toman como logros? El combate al huachicoleo, 16.8%. Ninguno, dicen un 11.8%. Combate a la corrupción, bajo, un 8.2%. Guardia Nacional, 5.2, combate a la pobreza, 4.8, acceso a la salud, 2.9, creación de empleos, 2.8, conferencias de la mañana, 2.7, economía del país, bajo, 2.3, combate a la delincuencia, 1.8, el más bajo, desarrollo del campo, 1.7, apenas está comenzando, combate al narcotráfico, 1.4, proyectos estructurales, 1.2. Por eso considero que fue honesto al aceptar estas calificaciones y estas percepciones. Ya no fue el Andrés terco, ni tampoco dijo que tenía otros datos. Otros datos son, al parecer, los que tienen ya otros. Estos son datos firmes, concretos. Errores, vea cómo está aquí el reflejo. Combate a la delincuencia, el 13.6. El mayor logro es con un 25% los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador. Esto contra lo que se presentó en el primer informe. Y conste que esto que les estoy leyendo, les estoy haciendo saber, fue previo al primer informe. ¿Vamos de acuerdo? Bien. Acceso a la salud, 2.4, son de los errores. Combate a la pobreza, aquí está calificado bajo con 2.2, cuando su mayor combate, si algo que ha combatido
y en este momento favorecido es a los pobres con sus programas sociales que tienen un 25%, ahí como que hay algo en disonancia. Bien, relación con los gobernadores, 1.3, creación de empleos, 1.2, aguas, empleos en cuanto a que reciban todos los beneficios. Claro que no ha crecido mucho, pero sí ha crecido mucho con los empleos. Acuérdense, reforestando, el apoyo de las becas a los ninis que ahora están aprendiendo trabajos, ya están trabajando y se les está pagando por ello, por ejemplo, nada más. Entonces, sí ha habido un incremento del empleo, pero no de la manera como se mide formalmente en economía, pero de que hay más trabajos, los hay, y que ha mejorado la calidad de vida de muchísimos millones de mexicanos, lo es. Esa es una realidad que nadie puede cubrir con un dedo, tal vez el sol, pero esta realidad no. Ahora, ¿cómo pueden ponerse a hablar los que sí tienen mucha lana por cómo piensan los pobres? ¿Sí? Quieren imponer lo que creen, lo que a ellos les parece, que lo que sienten eso es lo correcto, como si fueran la parte dominante. ¿Por qué no van con los pobres? Pues porque no están acostumbrados a convivir con ellos. A ellos hay que preguntarles si hay beneficios o no hay beneficios. Hay dos Méxicos finalmente que hay que ver y que están precisamente chocando. Los que están en contra del actual régimen son quienes eran más beneficiados anteriormente, y hoy quienes están con el actual régimen son los que ya creían en él y a los cuales les está respondiendo, es decir, los pobres primero. Entonces, esa es una realidad, y por tanto la mayoría pues tiene que estar por encima de la minoría, que son los que más tienen. Sencillo, también demostrado. Ok, vamos con un punto importante, que es, ¿qué es lo que aprueban del presidente? La gestión presidencial, la evaluación presidencial en cuanto a educación. Aprueban el 64.6, ser el partido gobernante el 57.8, el combate a la pobreza 56.4, el combate a la corrupción 56.3, el acceso a la salud 55%, los problemas en el campo 49.1, el desempleo 47.3, repito, todos estos son de aprobación. La economía del país 42.4, el combate al narcotráfico 40.8, la relación con Estados Unidos 40.1, el combate a la delincuencia 37.6, los partidos de oposición 35.7, el problema de la migración 34%, las marchas y plantones 27.1%. ¿Cómo piensan que están funcionando, le están apoyando, sirviendo o no a la labor del presidente su gabinete? Mucho, el 50.1%, el 31.3% dice que poco, el 9.6% nada. Los ciudadanos, el 43.6% mucho y 39.4% poco. Nada, el 10.2%. Senadores 17.5, mucho. Diputados 17.5, ese es el mucho. Gobernadores 16.3, ese es el mucho. Las organizaciones civiles 15.5 y partidos políticos de oposición, pues cómo van a estar apoyándolo, ¿sí? Con el 5, obviamente 5.3 es correspondiente. En este caso poco, el 30.9 y nada, el 51.5. Entonces, por tanto, sí cuenta con un apoyo en global de un 60%, 59.4%. A pesar de lo anterior y a pesar de su aceptación de que no ha logrado avanzar en aspectos importantes en estos 9 meses de trabajo al frente de México, gobernando México, hay quienes, al igual que nosotros, vemos que está rebasado por los problemas del país, por cómo los dejaron.
un 54.4%, en tanto que el 38.3% opina que López Obrador tiene bajo control esos desafíos. Si bien no ha presentado los resultados, se van a presentar. Eso es lo que piensan. En cuanto a si ha demostrado o no capacidad, un 69.2% está de acuerdo en que sí ha demostrado capacidad. En que no, un 27.9%. Es así como hoy, después del informe, se encuentra AMLO, al igual que como comenzó. Pero ¿en qué sentido? En cuanto a la oposición a sus proyectos, en cuanto a que no se avanzó en ciertos aspectos, pero lleva a favor el desarrollo de sus programas sociales, de tal manera de que sigue estando la misma cantidad de gente a favor de él y en contra, pues la misma que antes. Está en el punto exacto en que puede mejorar lo que no le ha funcionado y puede superar lo que sí. La esperanza está ahí puesta, la gente lo va a seguir apoyando, incluso en redes sociales, durante el desarrollo de este primer informe constitucional como presidente de la República. Bueno, se entraron los famosos bots, tanto a favor como en contra, con una gran diferencia. De las que sí son cuentas reales, contenido orgánico en las discusiones, pues se llevaron de calle a los bots artificiales de la oposición. Es decir, con personas reales, con identidades reales, se ganaba la discusión. Y se ganó. Qué pena para quienes no están apoyando a AMLO y quieren seguir metiéndole la pata. Y qué bueno por quienes lo siguen apoyando y que le apuestan más a que corrija y que supere los beneficios que ha logrado y no destruir. Si no, imagínense qué caos. Si por alguna razón de un día para otro no tuviéramos a este presidente, hoy se llama Andrés Manuel López Obrador, pero el que hubiese sido, ¿qué pasaría con México? ¿Qué se presentaría? ¿Qué tipo de luchas? ¿Qué tipo de complicaciones más graves? Eso es lo que quisieran algunos y no miden las consecuencias que podrían ser todavía más graves de cómo nos dejaron México. Hasta aquí mi intervención. Yo soy Óscar Ramón Castañeda Montemayor. Insisto, Andrés Manuel sigue y seguirá blindado. Muy buenas noches, que la pasen muy bien. ¿Sí? Más o menos.